en la voz de los protagonistas. De hoy aquí en la primera hora, consulto reloj, 9 de la mañana con, voy a dejar unos segundos, yo creo que sí, 9 de la mañana con 6 minutos. Sí, ya cambió, solo esperé que cambiara para ser exacto. Bueno, seguimos platicando de las comisiones de postulación, seguimos platicando de la renovación de cortes, seguimos tratando de contarle a nuestra audiencia cómo va eso y cómo podría usted contribuir, porque esta es una situación en la cual la ciudadanía cuenta y mucho, cuenta y de verdad, y debería contar sobre todo ahora. Para platicar del tema tenemos a dos invitadas hoy. Una ya está con nosotros, la otra está por llegar, y le doy la bienvenida a la ex magistrada de Corte Suprema, la licenciada Astrid Lemus Rodríguez. Licenciada, qué gusto tenerla por acá. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, el gusto es mío. Buenos días a la audiencia. Le voy a pedir que se acerque un poquito sí, ahí está, se va a escuchar mejor y se va a ver mejor, porque estamos también en Facebook Live. Gracias. Así que, licenciada, empecemos por lo básico. Su experiencia en la justicia, ¿qué le marca en cuanto al momento que vive el país en tal sentido? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues si lo comparo con la experiencia anterior, es un poco desalentador. Uh-huh. Habíamos logrado ya en el sector justicia dar algunos pasos con el cambio del siglo. Después de la firma de los acuerdos de paz, hubo un clima general de efervescencia por hacer cambios, y el sector justicia fue uno de ellos, y había trabajado bien. Habían varios sectores, tuvimos ayuda internacional e íbamos por buen camino. Lamentablemente nos fuimos torciendo, y como son estos procesos, pues en forma, a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? En forma paulatina, hasta llegar al caos que tenemos el día de hoy, en que realmente recordemos que una justicia que no es pronta y que no es cumplida realmente no es justicia, y eso pues es obvio que se está dando en nuestro país, lamentablemente. Aprovechando ese recorrido histórico que usted sugiere en la respuesta, licenciada, cuando dice que habíamos logrado cambios, menciona un par cambios que usted crea que iban bien al principio de este siglo. Bueno, mire, nosotros se implementó y se empezó a trabajar con el Código Procesal Penal actual, que pasó de un régimen inquisitivo y con muchas reservas a ser un proceso que se esperaba. Iba a haber un juez de garantías y que iba a velar por los derechos y garantías. Eso se empezó a trabajar ya con audiencias públicas y un cambio en el procedimiento. Nosotros en el organismo judicial, en la Corte Suprema de Justicia, dimos un gran salto con la modernización del organismo judicial. Pasamos de las máquinas de escribir Remington y Royal a empezar... Olimpia, muchas marcas. Sí. Pero bueno, Olimpia ya era moderna porque eran máquinas eléctricas. Nosotros todavía teníamos máquinas mecánicas. Y entonces dimos el salto a empezar a dar computadoras al organismo judicial. Se construyeron y se abrieron, sobre todo, muchos juzgados y otros órganos jurisdiccionales como salas y tribunales de sentencia, y se logró que todo el país tuviera acceso a la administración de justicia, y se empezó a dar a la administración de justicia también un tono más inclusivo, poniendo tribunales en los cuales el personal era indígena, oriundo del lugar donde trabajaban, para que se pudiera comunicar en su propio idioma con las personas usuarias del servicio de justicia. Creo que empezamos a darle esa característica, que la administración de justicia es un servicio que debe de estar a disposición de los usuarios. Esa mística se perdió. Ahorita en ningún tribunal tienen ese sentido de que realmente son servidores públicos y que están obligados a atender a los usuarios de la mejor manera. Se ha olvidado que los usuarios son los que realmente debieran de ser los beneficiados con ese sistema de justicia. Usted mencionó un tema que en su momento fue objeto de muchos comentarios y de muchos elogios, el hecho de que se incluyera en la justicia a los pueblos indígenas, porque imagínense lo que era ser juzgado o tratado por la justicia en un idioma que no entendían. Eso fue un paso importante. Así es. Y bueno, entre otras cosas que usted menciona, pero también dijo algo en su primera respuesta, licenciada. Dice, paulatinamente las cosas fueron cambiando y como que no nos dimos cuenta. ¿Hay algún punto
que usted pudiera decir, ahí se originó, ahí empezó, o cree que fue tan paulatino que no nos percatamos? Mire, tal vez en la práctica sí fue paulatino y fue decayendo, pero sí creo que tuvo, y ahí volvemos al tema principal de la plática del día de hoy, cuando fueron cooptadas las comisiones de postulación. Yo me siento muy orgullosa y muy satisfecha, fui electa por la primera comisión de postulación. Esa se hizo las reformas a la Constitución, se convocó inmediatamente a la comisión y se empezó a trabajar. Entonces no hubo opción para que hubiera ninguna influencia que no estuviera prevista dentro del funcionamiento de las comisiones de postulación. Funcionó el modelo como debía haber funcionado, que pues es realmente un modelo abierto y democrático. Se iba a oír a la academia, se iba a oír a los profesionales, entre ellos iban a elegir a los mejores, entre los académicos también a los mejores de la academia, ¿verdad? Y los mismos colegas pues también iban a elegir a los que más habían destacado entre ellos, que era el espíritu, creo yo, de haber hecho de esa forma corporativa las comisiones de postulación, pero también ahí se empezaron a dar cuenta los sectores de fuera cuál era el camino para poder ingresar. Como decíamos ayer en este mismo programa, hecha la ley, echa la trampa. Se idearon la trampa. Sí, así es. Entonces ya para el segundo, pues todavía funcionó bastante bien, pero sí ya habían ideas, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya realmente se ha convertido las comisiones de postulación en un tema muy, muy complejo. ¿Y usted cree que esto en algún momento pudo haberse mejorado con un cambio en la ley o cree que esto no hay nada más que hacer que luchar desde el sistema como está? Mire, lamentablemente, no sé si en todos los países es, pero en Guatemala sí se da, se hace realidad ese refrán de que echa la ley, echa la trampa. Creo que no es problema de leyes, es problema de personas. Las leyes nuestras no son malas, pero inmediatamente que surge una ley empezamos a ver de qué forma le podemos jugar la vuelta. Y entonces hemos llegado a la situación en la que estamos, que con mucha pena, pues las comisiones de postulación están muy alejadas de su verdadero objetivo, que era hacer una selección de los mejores juristas para que llegaran a las cortes. Y de pronto empezaron a proliferar las facultades de derecho, por ejemplo. Así que es lo que casi siempre se menciona. Pero me imagino que hay otras cosas que tal vez usted nos puede iluminar en ese sentido. Mire, lo que pasa es que ha habido una decadencia en varias prácticas. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados era una institución prestigiosa que hablaba cuando debía de hablar, cuando el pueblo necesitaba una guía con fondo jurídico, se oía al colegio y era muy respetado. Los mejores juristas integraban las juntas directivas. Esta práctica se ha perdido. El Colegio de Abogados no responde ni siquiera a las necesidades de sus propios agremiados, mucho menos está jugando un papel decisivo en el país. Por eso precisamente se le había dado tanta injerencia en la conformación de muchas autoridades del sector justicia, reconociendo pues el papel que el Colegio de Abogados jugaba. Y sin embargo ahora es de los factores que influyen para poder tener un manejo no muy democrático ni muy claro de las comisiones de postulación. Sí, hay abogados que en estos micrófonos se han quejado mucho en los últimos tiempos del Colegio de Abogados. Se añade a esta charla Carmen Gadia Ibarra, que ha seguido de cerca todos los días este proceso de renovación de cortes. Ella es directora del Movimiento Pro Justicia. Carmen Gadia, gracias por estar acá. Buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. Es un gusto, licenciada Lemus. Bueno, aquí estamos platicando con la licenciada. Hicimos un recuento histórico, creo interesante, como para que mucha gente tenga contexto de qué ha pasado con esto de las postuladoras. Pero si nos ponemos y nos ubicamos en el duro presente, puro y duro, por decirlo así, aunque no necesariamente tendría que ser tan duro, pero está siendo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace al día de hoy de lo que ha podido observar en este proceso, Carmen Gadia? Un gran retroceso. Ajá. Yo lo enmarcaría de esa manera, un gran retroceso, porque justo cuando había la oportunidad de afianzar las buenas prácticas y ampliarlas, resulta que hemos tenido retrocesos en materia de transparencia y de publicidad. Y yo platicaba
todavía en julio o en junio, con las misiones internacionales de la OEA y de los expertos independientes, y les decía que en materia de publicidad y de transparencia que por favor no insistieran, porque eso era un tema cubierto, que la ley garantizaba la publicidad y la transparencia, y ahora debo comerme mis consideraciones, porque sí hay que seguir insistiendo en esto, porque luego de haber electo a los secretarios de las comisiones, lo siguiente que vino fue la aprobación la discusión y la aprobación de las reglas internas del reglamento de ambas comisiones, y ahí surgen propuestas que eran copia la una de la otra. Perdón, que me permite un pequeño paréntesis. Sí. Aquí está nuestro querido Oscar. La licenciada Lemus quiere café con leche. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira, aquí esos paréntesis. Bueno, entonces, vamos a ver ahí. Aprovechando que dice el paréntesis, solo quiero agregar que Carmen Aida es realmente la experta del país en el tema de comisiones de postulación. Creo que no hay en nuestro medio alguien que maneje también el tema desde el punto de vista teórico, práctico, y lo ha acompañado durante todo este tiempo. Tiene mucha experiencia. Así es. Además, experiencia como periodista. Entonces, todo eso suma. Perdón, Carmen, el paréntesis era para redondear razones de hospitalidad. Sí, gracias. Para redondear la idea, el asunto es que cuando toda la previsión era que no había que preocuparse por la publicidad y la transparencia, resulta que sí, porque lo primero que ocurre luego de los debates por las secretarías, y de eso hay que hablar también. Es mi siguiente pregunta, de hecho. Sí. Vienen esas propuestas antidemocráticas, y lo terrible es que surgen del grupo de alguien que ha sido rector de la Universidad de San Carlos, que es el grupo del licenciado Estuardo Gálvez, porque el primero que lleva la propuesta de amordazar a la prensa, de amordazar a los mismos comisionados, de reservar la información de los aspirantes, es del comisionado Julio Velázquez, del grupo de Estuardo Gálvez. Entonces, la verdad es que muy mal para ese grupo, ya bastante cuestionado desde el principio, ¿no? Pero ahora muchísimo más. Y luego surge en la otra comisión el magistrado de la Corte de Apelaciones, José Ortiz, con una propuesta igual. O sea, alguien hizo esas propuestas antidemocráticas. Articuló eso, y los comisionados se prestaron. Ese fue el primer regreso que hubo a prácticas opacas y secretas. Algo que usted, según nos decía, no esperaba. Veo el reloj y nos queda medio minuto. No sé si alcanza eso, Carmen Aida, para la importancia de los secretarios, porque estuve recientemente en la postuladora y un estudiante me lo preguntaba y no supe exactamente cómo contestar eso. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes porque son los que tienen que ayudar al presidente de la comisión a conducir las sesiones. Es el que tiene que manejar los expedientes. Es el que tiene que saber qué requisitos adicionales tiene que haber en cada expediente. Tiene que conocer de primera mano los expedientes. Lo que se dice coloquialmente el teje y maneje. El teje y maneje de la comisión. Y ahí, en los secretarios que hay ahora, el único que lo sabe realmente todo es el secretario suplente, el decano Aragón, que es secretario suplente de la comisión que va a nominar a la Corte de Apelaciones. El otro secretario que lo impusieron y también es del grupo del doctor Gálvez no sirve para nada. Él trabajó en comisiones anteriores como asistente de los secretarios, pero una cosa es ir a sacar fotocopias y otra cosa es conducir, ayudar a conducir las plenarias y saber todo lo que se tiene que saber de los expedientes. Bueno, momento de pausa, regresamos pronto aquí en A Primera Hora. Unidas está escuchando A Primera Hora.
Hoy es el último día para presentar tachas para el proceso que se sigue en la postuladora para Corte Suprema. Mañana es para las Cortes de Apelaciones y de eso podemos platicar en este tema de hoy, que sigue siendo el tema que está tomándole el pulso al país en muchos sentidos, porque se está eligiendo un poder del Estado. No es poca cosa, sobre todo en estos tiempos en que la justicia ha sido tan cuestionada por falta de independencia. Aquí en cabina tenemos a dos invitadas, la licenciada Astrid Lemus Rodríguez, ex magistrada de Corte Suprema, y Carmen Ibarra, que es directora del Movimiento Pro Justicia. Licenciada Lemus, le toca a usted la palabra. Hablemos un poco acerca de cómo se ha diseñado en esta ocasión el tema de las tachas, el tema de las objeciones. ¿Qué diría usted al respecto? Mire, yo sí veo un afán de querer proteger, imagino, a ciertos candidatos que ya tal vez están visualizados quienes puedan ser y han querido eliminar cualquier obstáculo que pueda tener su postulación o cualquier señalamiento. Yo creo que el tema de las tachas realmente se está apartando de lo que la ley dice y de lo que el espíritu constitucional también señala. Apartándose de la ley y del espíritu constitucional, ¿en qué sentido? Mire, la Constitución señala en su artículo 113, muy conocido, que los méritos que se tienen que valorar tienen que responder a la capacidad, a la idoneidad del candidato. Entonces ha habido mucha discusión acerca de qué es ser idóneo, ¿verdad? Y también, pero ahí hay que amarrarlo con el otro requisito, que es que sea de reconocida honradez. Fíjese que la ley no dice que sea honrado, no dice que sea de conocida honradez, dice de reconocida honradez. Quiere decir que su honradez debe haber sido tal que sus compañeros, sus colegas, el medio donde se desenvuelve sea aceptado, que es un hombre honrado y que esa es precisamente una de las características que lo distingue. Alguien que sea distinguido por su honradez, no necesaria, y eso no tiene nada que ver con que alguien haya cumplido o no una sentencia firme. Bueno, pero en ese sentido, ¿cómo se mide eso según usted, licenciada? ¿Cómo medir la reconocida honorabilidad? Mire, es cierto que es un tema que puede sonar a etéreo, ¿verdad? Pero, y que es difícil de poder medir, pero aún con esa dificultad, estoy segura que no es por medio de sentencias emitidas a favor o en contra. No es esa la manera. No es esa la manera, y creo que cada comisión se podría poner de acuerdo en cómo se quiere hacer, y precisamente por eso las comisiones de postulación están integradas por personas de distintos ámbitos, y ellos podrían decir en su ámbito, quién es de reconocida honradez. Las comisiones de postulación no son agencias de empleo, ni son calificadoras de expedientes, que es a lo que se dedican. Deberían de hacer análisis como eso, decir, bueno, en la academia, por ejemplo, los académicos destacados que tienen además práctica son tales y tales, y hacer una selección de ese tipo. Yo comentaba que en la primera comisión de postulación que funcionó, se hizo así, y por ejemplo el licenciado Oscar Barrios Castillo no había presentado un expediente y había sido militante de un grupo ajeno, incluso adverso al que ganó la elección en el Colegio de Abogados para integrar la comisión, y no obstante este grupo lo mandó a llamar, y le pidieron que presentara su expediente, pues él había dicho que no, porque no era de ese grupo. Y le aclararon que ahí la obligación de la comisión de postulación era elegir a los mejores, no a sus adeptos, ni a los mejores entre sus adeptos. Y entonces tuvimos al licenciado Oscar Barrios Castillo, que fue el primer presidente de nuestra Corte Suprema. Bueno, es lo que acaba de decir la licenciada para mucho, Carmen. No están para elegir a sus adeptos, sino a los mejores. En las condiciones actuales, ¿esto cómo se vislumbra? Hay una tendencia en la comisión que yo creo que es bastante generalizada, de reservarse los criterios cuando son casos difíciles. Por ejemplo, puede ser que no voten por Cintia Monterroso o por Rafael Curruchiche, pero no se van a pronunciar cuestionando la honorabilidad o la idoneidad de ellos o su capacidad, ¿verdad?
Y eso es algo que ha sido una práctica en todas las comisiones de postulación desde el año 2009 hacia acá, de lo que tenemos conocimiento. Y en esta ocasión... ¿Y no lo van a hacer por qué, según usted? Porque fuera de las cámaras y de los micrófonos, los comisionados antes decían que no podían pronunciarse en términos negativos respecto de un colega porque estarían faltando al código de ética del colegio, porque eso los podía llevar a que los sentaran en el banquillo de los acusados, en el Tribunal de Honor. Y ahora el problema es que si se pronuncian en contra de algo, ahí está el Ministerio Público listo para cursar las denuncias que los afectados puedan plantear o que el mismo Ministerio Público pueda plantear contra ellos. Por ejemplo, hubo hubo claras amenazas de denuncias penales si se atrevían a cuestionar la honorabilidad, la idoneidad y la capacidad de la fiscal general por el plagio de la tesis que fue tan sonado, ¿no? Y digamos que ellos no tuvieron los elementos para verse incluso mal por no haberse pronunciado al respecto, porque la universidad que le dio el doctorado reconoció la tesis como válida, no reconoció que hubiese algún plagio, pero desde entonces ya no es solamente el problema de hablar mal de un colega, sino y que esto podría acarrear problemas en el Tribunal de Honor del colegio, sino es también la posibilidad de una denuncia penal. Eso está claro y desde el 2022 ese es una amenaza, es un riesgo que anda dando vueltas alrededor de los comisionados. Pero ha habido experiencias en el pasado en donde lo hicieron muy bien. Yo recuerdo a quien era Tribunal de Honor del Colegio de Abogados en esos entonces, en el 2018, Julio Dougherty, y al entonces decano de la Mesoamericana, Ángel Barrios Izaguirre, que cuando les tocó que pronunciarse sobre el ex magistrado Eric Álvarez, dijeron que era una persona muy capaz, pero que lamentablemente era infame, o sea, estaba muy cuestionado, no gozaba ya de reconocida honorabilidad en la opinión pública ni en el foro de abogados del país, y que por eso votaban en contra, y lo dijo también el entonces decano de la Da Vinci, Rodil Quintana, quien después sale ya involucrado en otros asuntos, después, claro. ¿No? Pero es la única ocasión en la que abiertamente se ha dicho no voto por él, porque ya no goza de reconocida honorabilidad debido a los problemas que Eric Álvarez tuvo cuando viajó a Brasil con su asistente, ¿verdad? Entonces, y que se vio envuelto en una situación con la Contraloría y tuvo que pagar. Y los comisionados preguntaban, pero miren, él efectivamente se fue con la asistente, se quedaron días de más con dinero del organismo judicial, pero la Contraloría los multó y los obligó a devolver, o sea, devolver lo que se habían gastado más la multa, que después fue reducida a su mínima expresión, ¿verdad? Lo que tenían que pagar. Entonces, ¿cuándo se acaba el castigo? Es que eso es moral. Lo que queda es un cuestionamiento moral y eso es para toda la vida, porque él en su momento se quitó el hallazgo de la Contraloría, pagó su multa, devolvió lo que tenía que devolver, igual la asistente, porque ella también tuvo que devolver dinero y pagar una multa, pero lo que queda sobre ellos es lo moral. Y es la única ocasión en la que se ha abordado de esa manera en una comisión de postulación. Ahora, por ejemplo, hay una serie de cuestionamientos que hay. Por ejemplo, los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Legal, pero no moral. Digamos, el hecho de buscar la reelección. En este caso, ellos tienen de su lado la legalidad porque nada les impide buscar la reelección. Pero aquí hay un problema político y moral y ético, porque ellos en la práctica defenestraron al presidente de la Corte Suprema de Justicia
al extremo que incluso los 12 magistrados de la Corte de Apelaciones se han atrevido a cuestionar la autoridad del presidente del organismo judicial. Eso es político, eso es moral, eso es ético. Me le pido la palabra. Sí, en el contexto de la reconocida honorabilidad, ¿cómo analiza usted esto, Mire, yo licenciada? lo que quería referirme, ya que Carmen Aida sacó el tema de la Corte Suprema de Justicia actual, es que ellos deberían demostrar un trabajo realizado que acredite los méritos que tienen y que permitan decir que son tan buenos que continúen en el ejercicio del cargo. Eso no lo pueden hacer porque el desempeño profesional que esta Corte Suprema ha tenido es fatal. ¿Un ejemplo de eso? Bueno, la mora judicial. Yo hasta le puedo después mandar números. Tengo un amparo, por ejemplo, lo puedo decir por eso, que lo interpuse. Pasaron 3 meses, que es un tiempo en el cual el amparo debería haber sido terminado. Y sin embargo, ni siquiera sabía si había sido admitido o no a trámite, porque un silencio absoluto. Presenté un recurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad, porque la ley lo permite. El día que les fueron a notificar el curso para que se pronunciaran, ese día me fueron a notificar la resolución con 3 meses de atraso. La Corte de Constitucionalidad entonces resolvió que sin lugar en la queja, porque como ya habían notificado, aunque sea con atraso, ya se había cumplido. Y que los exhortaba a que continuaran respetando los términos. Eso fue en mayo. Estamos en septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, no he tenido una notificación más. Ese amparo está ahorita en la primera resolución, en la primera fase. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Y mi caso, con el curso de queja planteado, no es el único. Eso es solo un ejemplo. Ese es un ejemplo, pero yo podría decir, a partir de ese ejemplo, que prácticamente no están administrando justicia. Hay una denegación de justicia. Lo que se tendría que haber hecho, claro, no hay una evaluación del desempeño, pero sí está esa percepción, es presentar toda la situación actual, qué mejoras han hecho. Decir cuando llegamos a la Corte, la situación era aquí, y nosotros en nuestros meses de gestión hemos hecho tal cosa y tenemos en planificación tales otras, y por eso merecemos seguir en el cargo. Pero o sea que además de lo que planteaba Carmen Ibarra en cuanto a que no es moral, usted ve que el desempeño no da para reelegirse. No, y eso ¿en qué han perdido el tiempo? En estar en peleas con el presidente, que solo demuestra una ignorancia, porque realmente el presidente del organismo judicial es el presidente del organismo judicial, no la Corte. La Corte es un órgano jurisdiccional que debe administrar justicia, no administrar el organismo judicial como tal. Es bien clara la ley que desde el punto de vista administrativo la autoridad máxima es el presidente del organismo judicial. Entonces dan un bochornoso espectáculo con estar discutiendo eso y van y se presentan todavía a la reelección. Es que esas son las cosas de las que se deberían de estar hablando en la comisión, ¿me entiendes? Bueno, nos queda medio minuto, Carmen, medio minuto para ir a la pausa. En el contexto de lo que estamos hablando... Eso es tortura también. Yo sé, yo entiendo, ¿no? Violación de los derechos humanos. Es una manera de decir que tenemos que ir a la pausa pronto. Pero, ¿cómo en ese contexto, cómo vio esa reunión que de los 12 magistrados sin el presidente Oscar Cruz? Pues es... Medio minuto, ¿no? Muy mal, porque quiere decir que siguen tratando de tomar decisiones administrativo-financieras sin el presidente, porque no se afanan tanto en sacar su trabajo jurisdiccional, casación. Miren cuántas casaciones hay detenidas. Eso de los amparos es impresionante. Yo he visto, he tenido información de casos, ¿no?, que pasan años y no notifican. Ya hay una resolución, porque ahora uno puede ver cómo va el proceso, pero no notifican. O sea, no es justicia pronta. Entonces, no es justicia pronta ni cumplida, pero esos pleitos siguen ahí en el organismo. Eso que usted me preguntó es una manifestación de que en la práctica tienen defenestrado al presidente. No son elegibles para la reelección. Bueno, en la práctica vamos a la pausa, regresamos.
Vamos a continuar con esta charla aquí con Carmen Aguirre Ibarra del Movimiento Pro Justicia, y es directora de este movimiento, y también con la ex magistrada de Corte Suprema, Astrid Lemus. Estamos hablando de estos días que son días decisivos en materia de proceso de renovación de cortes. Hoy último día para presentar tachas en la postuladora para la Corte Suprema, mañana último día para presentar impugnaciones o tachas también en el proceso para salas de apelaciones. Así que tenemos que ya adentrarnos en lo que puede suceder y en proponer qué puede hacerse a partir de ahora. Licenciada Lemus, con las cartas puestas sobre la mesa como están, digamos, ¿qué puede hacer o qué debería de hacer la ciudadanía? La ciudadanía, ¿usted cree que tendría que estar haciendo más auditoría social allá adentro? ¿Qué es lo que usted cree que debe pasar? Sí, yo creo que no lo hemos logrado despertar en la ciudadanía el interés que se merece un proceso como esto. Debemos de tener claro, no es solo elección de corte, estamos eligiendo un poder del Estado. El poder judicial es un poder igual que el ejecutivo y que el legislativo, y se le debería dar a su elección la misma importancia. Y yo pienso que es el órgano de control realmente de los otros dos poderes. Y he repetido que en Guatemala nunca vamos a salir del subdesarrollo en el que estamos, aboliendo las terribles desigualdades sociales que hay, si no llegamos a tener un Estado de Derecho fortalecido. Y para eso es requisito indispensable un sistema de administración de justicia independiente y eficiente. Y pasa por la elección de las Cortes. Entonces, claro, la ciudadanía está agobiada con sus miles de problemas diarios y no capta la atención que tiene este proceso, pero ya estamos un poco tarde, pero algo hay que hacer. Y hoy invito a las personas que tienen señalamientos que hacer, observaciones que hacer, quejas que presentar, que las hagan. No importa que no se llenen todos los formalismos que se digan, ni que lleguemos al rigor que se estableció de que tiene que haber una sentencia firme y cumplida. Si realmente la comisión de postulación va a valorar la honorabilidad de los postulantes a partir de que sea reconocida honorabilidad, esas manifestaciones que hayan tienen que ser escuchadas. Y van a contribuir a ir formando en los postuladores que no conocen a los candidatos la idea de si son o no personas apreciadas dentro de su comunidad por su trabajo o por una trayectoria de vida. Entonces, creo que vale la pena hacer el esfuerzo y tratar de poner un granito de arena para que realmente lleguen en el listado al Congreso a las personas que deban de llegar. Al respecto, Carmen, ¿usted qué añadiría? Porque sí, eso, hay mucha gente que está, lo he oído, digamos, desestimulada de ir a presentar algún tipo de tacha, porque dice, bueno, si tiene que haber sentencia, entonces, ¿a qué llego? ¿Qué le diría usted a esa gente? Pues yo lo que les diría es lo mismo que advirtieron los decanos cuando esto quedó aprobado, que el formalismo que aprobaron en el reglamento no anula el derecho de petición, y entonces el derecho que es constitucional. Uh-huh. Entonces las personas pueden pedir A, B y C, no seleccionen, no nominen a estos porque no son idóneos o porque no son de reconocida honorabilidad. La Corte de Constitucionalidad desde el año 2009 ha emitido una serie de resoluciones que exponen con mucha precisión, con mucha claridad, todo lo que entra en el ámbito de la honorabilidad y que es un requisito constitucional para quienes vayan a llegar a las Cortes. Así que no solamente está el derecho constitucional de petición, sino también está el mandato constitucional de ver que sean honorables los que sean. Y los comisionados puede ser que digan, sí, pero esto no cumple con el requisito, pero ya les quedó la información de que se les considera no idóneos porque tomaron ciertas decisiones o porque omitieron tomar decisiones o porque incurrieron en algo que no es ni ético ni moral, ¿verdad? Entonces hay posibilidades de hacerlo, y con esto más, que no es solamente que se pueda hacer estos días,
porque las manifestaciones pueden seguir, ya que ellos cerraron el camino que tacha solamente con estas características, entonces toda la demás correspondencia con el derecho de petición se le puede hacer llegar a las comisiones de postulación en cualquier momento y después al Congreso de la República. Y además en los listados, yo creo que por lo menos para la Corte Suprema de Justicia hay perfiles de gente que cumple con los criterios de idoneidad, de capacidad, de honorabilidad, de honradez que se requieren. Hay personas en los listados que llegaron desde el Consejo de la Carrera Judicial o de los que se fueron a inscribir directamente a la Universidad Rafael Landívar, entre los cuales pueden hacer una muy buena selección. Para los 312 que se requieren para la Corte de Apelaciones, ahí sí va, o sea, hay poco control, hay muy buenos perfiles también para la Corte de Apelaciones, ojalá estén en los listados todos los que deban entrar, pero obviamente ahí se cuelan perfiles que no son los verdaderamente idóneos, pero es necesario que los comisionados también pues hagan un trabajo cuidadoso. Y también hay que cuestionar la reelección que están planteando los 12 magistrados de la Corte de Apelaciones, porque ellos sí verdaderamente, casi los 12 que están ahí, no son de carrera. Y ellos presionaron para que en este caso se esté incumpliendo la esencia del aprecio por la carrera judicial, porque como no son de carrera y quieren la reelección, y para la Corte de Apelaciones tiene que haber preferencia para quienes son de la carrera, entonces hicieron cualquier cosa en la tabla de gradación, hasta inventarse periodos de magistratura de 4 años, que no es posible porque los periodos constitucionales son de 5 años, pero digamos eso francamente es de gente descarada y cínica, y esos son los... ¿Y usted no siente 12. que en este momento de Guatemala hay demasiado descaro y demasiado cinismo en este tema especialmente, Carmen? Por supuesto, es que yo diría que por todos lados hay ese cinismo y ese descaro en los diferentes ámbitos administrativos, políticos, judiciales, en todo, y en los 3 poderes del Estado, y los 3 poderes del Estado están enfrentando amenazas serias a su estabilidad, y ni así agarran el concepto de que tiene que haber una mejora, no solamente en el ejercicio, en el desempeño desde el punto de vista legal y administrativo, sino también desde el punto de vista moral, ¿verdad? Entonces hay situaciones que todavía se ponen en duda y se discuten, pero en realidad tenemos que ser duros, tenemos que ser muy enérgicos y muy rigurosos en las exigencias políticas, legales, administrativas, éticas y morales. Bueno, me toca a mí ser riguroso con el reloj. Se nos acabó el tiempo. Licenciada Lemus, muchas gracias por haber estado hoy acá. De verdad, qué bueno que pudo hacer el tiempo para venir a la cabina. También a usted, Carmen Aida, les agradezco mucho. Vienen días intensos. ¿Medio minuto, licenciada Lemus? Para cerrar. Medio minuto. Bueno, yo sí creo que como guatemaltecos debemos de darle seguimiento al proceso. No termina acá. Con la lista que pase, por mala que sea, algo se podrá hacer. Hay que darle seguimiento en el Congreso. El Congreso sí es un órgano político, entonces ahí los elementos son otros, pero aún ahí debemos de hacer exigencias de que se elija, de la nómina que vaya, se elija realmente lo mejor. Pues muchas gracias a ambas. Vamos a la pausa. Volvemos.